If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. En el primer programa hablábamos de los propósitos que, unos más que otros, nos marcamos cada principio de año. También de los propósitos que, por diferentes razones, se quedan por el camino. Y comentábamos que algunos o muchos de esos propósitos fallidos lo eran por una falta de perseverancia y un exceso de urgencia. En nuestra desesperanza nos fijamos siempre, como un acto de autocastigo, en aquellos y en aquellas que han triunfado en la misma disciplina que nosotros trabajamos. ¿Por qué ellos sí y yo no? Pero, ¿hasta qué punto miramos más allá de la estrella que vemos brillar? ¿Nos hemos preocupado de saber cómo era la vida de esas celebridades un día antes de saltar a la fama? ¿Acaso pensamos que son seres tocados por una varita mágica que los ha convertido de patitos feos en bellos cisnes por una casualidad del destino? No debemos olvidar lo que también comentamos, que una carrera artística es una carrera de fondo, no de velocidad, y que hay que estar preparados para descubrir que cuanto más avanzamos, más nos queda por recorrer. Y que a esa certeza bien asumida hay que unir la humildad y el espíritu de sentirnos siempre aprendices de esa faceta que tanto amamos. Con esa receta los años pasan en el calendario, pero no en el alma. No es una frase hecha ni un consejo de autoayuda. Hay almas que con 20 años ya son viejas y hay almas que siempre tienen 20 años. Y hablando de calendarios,
Aquí nos tenéis en nuestro segundo programa de escenario de palabras de radio diferida. Empezamos o queremos dar comienzo ya a las secciones que vais a poder disfrutar. Creo que os hablamos en el primer programa de ellas. Bueno, pues ya nos metemos de lleno en estas secciones. No sin antes recordaros que, bueno, pues que siempre estamos abiertos a propuestas nuevas, a escuchar vuestros comentarios y compartirlos aquí en directo, para que sea un espacio de todos, no solamente de José Luis y mío. Queremos que sea un espacio participativo en el que todo aquel que tenga algo que decir, pues nos lo pueda comentar. Para ello os dejamos un teléfono en el que podéis mandarnos o bien un WhatsApp o llamarnos. El teléfono sería el 634 037914. Os repito, 634 037914. Y yo creo que sin más lo que procede es dar inicio a esta sección. ¿No te parece? Pues sí, además ya dijimos que va a haber varias secciones, una que va a ser fija, que va a ser la sección dedicada a la literatura, y que luego va a haber otras 2 o 3, ya veremos, dedicadas a otras disciplinas. Entonces, si te parece, comenzamos con la primera sección de literatura. Bueno, pues atentos. ¿Qué haces? Muchas cosas, Muchas cosas. sí, y todas a la vez. Divertirme, viajar, aprender, emocionarme, asustarme, enamorarme, reír, jugar a detectives. Yo solo veo que estás ahí sentada, con un libro en las manos. Pues eso, bienvenido a El arte de las palabras. Pues vamos a inaugurar el arte de las palabras con unas curiosidades literarias que nos van a hablar del rechazo a nuestro trabajo. Cuando quien aspira a escritor o escritora recibe un rechazo por parte de la editorial a la que ha presentado su obra, lo normal es que a la decepción se sumen emociones diversas como rabia, frustración, cólera o deseos de no escribir ni una sola página más en lo que resta de vida, por poner unos pocos ejemplos. Sí, y además son reacciones perfectamente comprensibles, porque la ilusión que acompaña a nuestros primeros escritos o a los primeros escritos, pues siempre es grande, ¿no? Es infinita. Y no es habitual que nos preparemos para ese fracaso del que hablas, ni para asumir que, bueno, que escribir y publicar es, como tú decías antes, una carrera de fondo que se recorre, pues, en un continuo aprendizaje. Sí, por eso para aquellos y aquellas que hayan pasado por ese trance y para quienes puedan padecerlo en el futuro, diremos que un rechazo no siempre es sinónimo de fracaso y que la perseverancia, la paciencia y la fe en las propias posibilidades, bueno, pues pueden llevarnos a un escenario bien diferente del actual, al igual que les ocurrió a autoras y autores de fama y reconocimiento mundial. ¿Quiénes sufrieron rechazos editoriales? Pues unas cuantas figuras de nuestra literatura, además muy, como decía, muy, muy reconocidas. Vamos a conocer a unas pocas, ¿te parece? Pues podemos comenzar por una, pero que muy conocida y muy célebre tanto en los libros como en el cine. Eso sí, el cine siempre a partir de los libros. Hablamos de J.K. Rowling, de quien diremos también como curiosidad, como anécdota relacionada con su escritura, que precisamente su afición, su pasión por escribir, le trajo problemas en su anterior trabajo. Y es que esta mujer trabajaba en Amnistía Internacional y fue despedida. ¿Por qué? ¿Te puedes hacer una idea de por qué? Pues no, la verdad es que, la verdad es Pues, que no. pues, pues por algo perfectamente comprensible por cualquiera. Y es que J.K. Rowling se pasaba horas de trabajo escribiendo en su ordenador no documentos ni informes, sino historias.
Bueno, yo Entonces, creo que de eso ha habido varios autores, ¿eh? así, Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que creo que han aprovechado, y quizás no es aprovecharse, sino que igual cuando estás trabajando te viene la inspiración y cualquier momento es bueno. sí, pero para un jefe o una jefa, ver a una empleada, en este caso, Pues sí. escribiendo sus historias sin ser famosa, porque igual si eres famoso, dice, oye, pues yo sabes que tengo trabajando o casi trabajando a J.K. Rowling o a, qué sé yo, a Ken Follett o a Noah Gordon, le tengo trabajando para mí, aunque se pase el tiempo escribiendo historias. Pero cuando eres un desconocido, como era todavía Rowling, pues eso le costó el puesto de trabajo. Pero por lo Mm. visto no le fue nada mal, aunque seguramente para ella fue un trago amargo. Más tarde, Rowling escribió su primera novela de la saga Harry Potter, que me imagino que sabes el título, porque tú has visto todas, por lo menos has visto todas sus películas. Sí, desafortunadamente he visto las películas y eso que mis hijos, que ha sido a través de los cuales he conocido a esta autora, me han dicho siempre algo que yo mantengo, es que es raro que una película supere a un libro. Siempre me han dicho que los libros de esta autora son mucho mejores que las películas que se hicieron a posteriori, pero sí que yo la conocí a través del cine en este caso y creo que fue Harry Potter y la piedra filosofal. Así es. Pues con Harry Potter y la Piedra Filosofal, Rowling se fue a varias editoriales y una tras otra, creo que hasta casi una docena, pues fue rechazada. Entre ellas, algunas de las que se precian de tener grandes ojeadores, como Penguin y HarperCollins. Hasta que Bloomsbury, que es una pequeña editorial de Londres, decidió publicar su novela. Había en ese momento un editor llamado Barry Cunningham que, a pesar de admitir su novela, pues no parece que tenía unos grandes visos de futuro para ella, ni para la novela ni para la autora, ya que este hombre aconsejó a J.K. Rowling que se busque un trabajo en serio, ya que no veía muchas posibilidades de ganar dinero escribiendo libros para niños. Qué acertado. Sí, sí, sí. Ese señor, este tal Barry Cunningham, tenía un ojo crítico muy acertado. Sí, sí. Sí, hombre, también imagino que este hombre, como la mayoría de los editores, recibirían centenares de Mm. trabajos, porque luego, hombre, un tema aparte de este que estamos tratando es el por qué unas obras triunfan y otras no, siendo muy similares. Todo depende de la persona, de las influencias, de los contactos, de la suerte, de la oportunidad. Pero Sí, bueno, es un dato simpático el que un editor que se digna a editar un trabajo, pues le vea un recorrido cortito, ¿no? Ojo, que en el fondo es lo que sucede con la mayoría de los autores y autoras, que sus recorridos no son los de una J.K. Rowling. Y por lo que parece, en la decisión última de publicar Harry Potter y la Piedra Filosofal, tuvo mucho que ver la opinión de una niña pequeña, de una tal Alice Newton, que por aquel entonces tenía 8 años de edad y que era hija del presidente de Bloomsbury. Al parecer, como digo, esta niña recibió el primer capítulo de la novela para su revisión, para una opinión, y rápidamente le pidió a su padre el segundo capítulo, lo que, como digo, motivó que al final se dijera sí a esta primera novela de J.K. Rowling. Por lo que vemos, este hombre, el presidente de Bloomsbury, imagino que la editorial al completo tenían la costumbre que tienen bastantes editores de dejar los trabajos que van recibiendo a lo que se llama lectores cero. Es decir, gente que por su forma de pensar, su edad, su temática o sus circunstancias pueden encajar en el perfil de esa obra y dar una opinión que luego ayuda bastante a una editorial a decidirse. Aquí, si esto fue así como cuentan, pues esta tal Alice Newton, esa niña de 8 años, tuvo mucho que ver con el desenlace final de lo que fue Harry Potter, que si no me equivoco fueron 7 libros de un éxito brutal, porque creo que superaron los 500 millones de ejemplares, que se dice pronto. pues sí. Y no solo el dinero que, bueno, pues que recaudó con sus obras literarias, sino también luego la filmografía que se ha creado de esos libros, ¿no? Que así como sus libros eran 7, como bien dices, pues las películas fueron creo que un total de 8 porque del último libro se hicieron dos. Se Ujú. hicieron dos películas, que era la de Las Reliquias de la Muerte. Había una parte uno y una parte 2.
Ujú. Pues ya vemos que la trayectoria de Rowling fue como la de bastantes autores y autoras que van para ahí con sus trabajos y reciben rechazos. Con la suerte de que esta mujer pues tuvo una aceptación y eso dio paso a unas ventas tremendas y a, como se suele decir, vivir de lo que te gusta. Y ya que estamos con Rowling, decir que también escribió una novela para adultos en el año, creo que fue en el 12, que lleva por título Una vacante imprevista y que también fue productora de cine, o es, y guionista. Y que también, esto mía, es una curiosidad, también publicó novelas bajo seudónimo, con el seudónimo de Robert Galbraith. Y ahí tiene pues cerca de 6 o 7 novelas. Jolín. Otro ejemplo de lo que hablamos, de los rechazos y de los comienzos un poco complicados que acaban en éxito, es el del archiconocido Stephen King. Por lo que parece que es un autor que a ti ya sé que no te gusta porque no te gusta el género del terror, de la violencia, de la sangre, del miedo. Entonces, Cierto, cierto. ni en libros ni en películas. Eso te iba a decir. Pero por lo que parece, mucha gente a la que sí le gusta. Y Stephen King es uno de los, ya hace muchos años, que es uno de los máximos referentes de este tipo de trabajos, este tipo de novelas. Por lo que parece, Stephen King es un autor de temperamento, o lo era al menos cuando comenzó a escribir, allá por los 70. Su primera novela fue rechazada, ¿y sabes qué hizo con ella? Pues no. La destruyó. Mira qué Así. bonito. Por las buenas. Eso que antes hablábamos de las formas de reaccionar, ¿no? De Sí, frustración, cólera, ira, rabia. Pues por lo visto, Stephen King es un hombre de temperamento y al ver rechazada aquella obra, pues la destruyó. Pero su pasión por escribir siguió intacta, continuó escribiendo y con su cuarta novela, que se llamaba Carrie, pues recibió hasta 30 respuestas negativas. También, ¿quién le iba a decir en un autor con una novela que más tarde sería todo un éxito? Una de ellas, una de esas críticas, decía algo así como: no nos interesa la ciencia ficción que trata de utopías negativas, porque no venden. Fue su mujer, Tabitha, quien le aconsejó no desistir, quien le animó a no tirar la toalla. Esto me da pie a decir la importancia que tiene para alguien que tiene una afición, como puede ser la escritura o la música o cualquier afición artística, de tener a su lado a alguien que le anima, que le comprende, que le apoya, que no deja que se hunda. Tú fíjate que esta mujer le llega a decir, pues, pues déjalo, porque esto ya vemos que no va a ninguna parte, esto es una pérdida de tiempo. Posiblemente nadie sabría quién es Stephen King y todos a los que gusta, pues se habrían privado del placer de leerle y de ver luego las películas en las que se han hecho basadas en sus libros. Meses después de una de esas negativas, Stephen recibía una oferta de Doubleday para editar la novela, con un anticipo de $2.500. Que bueno, pues como se suele decir, caballo regalado no le miras el dentado, todos los regalos que vienen de manera imprevista vienen muy bien, pero un año más tarde la novela había vendido más de 1 millón de copias. Fíjate lo que puede pasar por la mente y por el corazón y el ánimo de un autor o de una autora, que después de muchos rechazos recibes una oferta en la que te anticipan $2.500, que está muy bien, pero que no te solucionan la vida, ni mucho menos, ni te garantizan nada. Aquí un año más tarde, solo un año más tarde, esa novela haya vendido más de 1 millón de copias. Y a día de hoy, Stephen King ha vendido más de 350 millones de copias de sus libros en todo el mundo. ¿Qué te parece? pues eso, pues muchas veces lo que hablamos de tener paciencia, sobre todo cuando es algo que trasciende a la afición, ¿no? Que es como vocacional, es algo impulsivo, cualquier disciplina artística en la que uno se inicia o quiere iniciarse precisamente porque ha pasado de ser una afición a algo vocacional. Pues lo que decías tú al principio y lo que siempre repetimos, que son carreras de fondo y que no, sobre todo cuando uno cree en sí mismo y se preocupa en aprender, en formarse, en descubrir, en tomarse en serio, pues cualquier cosa de las que pueda afrontar, bien en escritura como en arte, en todos sus géneros plásticos, por ejemplo, la escultura, la pintura, la música. Bueno, pues
No buscar esa inmediatez, tener esa paciencia que creo que lo da la vocación, porque quizás una afición te puede llevar a querer ser de repente de cero a nada el número uno y cuando no eres ese número uno te desinflas, te pinchas y se acabó ese gusto por la escritura o ese gusto por la pintura o ese gusto por la música, por ejemplo. Entonces ahí quizás la pregunta es si uno lo hace desde la vocación o desde el verdadero gusto o toma el arte como trampolín. Y ahí yo creo que en ese camino, casos como el de J.K. Rowling o el de Stephen King, en el que perseveran en lo que quieren hacer, bueno, pues al final, si realmente te lo mereces, tienes ese premio, ¿no? Que luego, pues eso, es verdad que a mí Stephen King no me atrae, no porque su literatura no sea buena, sino porque es que el género de terror yo soy muy susceptible y todo todo me lo creo, luego tengo pesadillas. Entonces no puedo ver ni cine de terror ni puedo leer libros de terror. A lo máximo que he llegado a leer de terror creo que ha sido a Edgar Allan Poe y a las leyendas de Becker. Y ya me dejaban marcada por las noches a la hora de soñar. Pero sí que, por ejemplo, mi hermana yo creo que tiene toda su bibliografía y todo su afán era en sus cumpleaños, en Reyes, en lo que fuera, que le regaláramos el último de Stephen King, ¿no? Sí, vamos a decir, para gustos están los colores. Sí, así es. Y, hombre, esto también nos tiene que llevar a reflexionar en que no todos vamos a ser como Stephen King o como J.K. Rowling, es decir, vamos a pasar años de penurias y de rechazos y al final vamos a obtener el premio que ellos han obtenido, ni mucho menos. Yo estoy seguro de que son excepciones, pueden ser bastantes excepciones, pero en un mundo que es amplísimo y en el que habitamos muchísimos, que escribimos y que nos gustaría pues triunfar o por lo menos que nuestros trabajos estén más difundidos, sean más conocidos, tener más fama para poder gozar de ese tiempo para escribir lo que nos gusta, es decir, triunfar al fin y al cabo, ¿no? Y ya que has nombrado a Becker, Becker es precisamente el exponente de alguien que en vida fue, más que rechazado, fue no admitido y que el pobre falleció sin recibir el premio de una J.K. Rowling o un Stephen King. Murió en el anonimato, era considerado escritor de suspirillos germánicos y bueno, seguro que a él también le hubiera gustado que sus rimas y sus leyendas y sus cartas a una mujer y sus cartas literarias y sus libros de viajes pues hubieran tenido más éxito y ahí poder haber gozado, sobre todo, cuando hablo de fama no me refiero a dinero, que también, pero es secundario, me refiero a ese tiempo que a todos nos gustaría tener para poder dedicarnos a lo que nos gusta de verdad, ¿no? Es decir, yo conozco bastantes autores del entorno, pues que tienen trabajos sólidos, trabajos muy bien pagados, pero que dicen, joder, si pudiera dedicarme a escribir. O sea, porque es eso, tienen su vida totalmente solventada, pero les falta ese placer de tiempo para dedicarse a su pasión. Eso es algo tremendamente maravilloso. Bueno, también tenemos el ejemplo, aunque no es tan expresivo como en estos dos que hemos comentado, es el de George Orwell. Y es que el caso de George Orwell no es exactamente el mismo. Vaya por delante que el autor británico, nacido en la India, es célebre sobre todo por sus dos últimas novelas, ya además es un hombre que murió joven. Rebelión en la Granja y 1984. La curiosidad le hemos incluido dentro de este apartado de curiosidades literarias dedicadas al rechazo, pues viene de que ese rechazo a la primera de ellas, cuando Orwell tenía ya 4 novelas en su haber, gozaba ya de un reconocimiento como ensayista. Es decir, era alguien dentro del mundo de letras conocido. Era una persona bastante reconocida en su ámbito, pero esas novelas fueron rechazadas. Y por lo que se sabe, el rechazo le llegó por carta. Una carta en la que le decían que no es posible vender historias sobre animales en Estados Unidos. Eso de Rebelión en la Granja, una novela que ha sido luego, vamos, un éxito mundial. Ahí viene un poco también lo que antes comentamos de la visión de algunos editores que bueno, pues como todo ser humano meten la pata y algo que ahora rechazan por el criterio X, pues dentro de un tiempo se convierten en bestsellers, ¿no? Bueno, quizás también adentrándonos en la poesía tenemos el caso de Sylvia Plath, la poeta estadounidense, perdón, considerada
una de las cultivadoras más acertadas del género de la poesía confesional y que obtuvo el premio Pulitzer 19 años después de su fallecimiento. Esta autora tampoco tuvo unos comienzos agradables. Tuvo que soportar las palabras de un editor sobre la calidad como poeta, tales como que estaba claro que no había suficiente talento como para que estos editores lo apreciaran, ¿no? Silvia era una mujer con problemas desde joven. Ella empezó a escribir un diario personal que mantuvo desde la adolescencia durante toda su vida. Escribía diarios al igual que Virginia Woolf o Anais Nin, autoras que además de su creación artística necesitaban también plasmar lo que les sucedía en su día a día, o como Alejandra Pizarnik también. Esta mujer publicó su primera obra, creo que era El Coloso, y lo publicó en 1960. Y después publicó su primera y única novela, que era La campana de cristal, que, bueno, era un relato semi-autobiográfico. Esta fue publicada 4 meses antes de fallecer. A partir de ahí creo que fue su exmarido Ted Hughes, también poeta, quien adquirió los derechos de la explotación de la obra de Silvia y se convirtió en el editor de su legado. Él fue el que supervisó y editó los manuscritos de Silvia Plath, y en el 1965 publicó el poemario Ariel, en el que están recopilados los poemas que esta autora escribió durante los últimos meses de su vida y que está denominado como la mejor de sus obras. También esto ya no es cuestión de rechazo, es cuestión de que, como a Becker, el reconocimiento les llega de manera póstuma, ¿no? Pues sí, sí, porque aunque publicara un poemario y una novela en vida, tampoco tuvieron un éxito, digamos, internacional, sino que el éxito y el reconocimiento le llegaron después de su fallecimiento. Y si quieres como aporte a su legado, que tenemos aquí anotados, son 6 poemarios, tú has nombrado 2, luego llegó Cruzando el agua en el 71, Tres mujeres en el 68, anterior al otro, Árboles de invierno en el 71 también, y en el 81 los poemas completos. Pues una vida, como decíamos, un poco a caballo entre Becker y los demás, ¿no? Pero sobre todo yo creo que más cercana a lo que fue la vida de Becker, salvando el tiempo y la sociedad y las costumbres y las circunstancias. Pero bueno, un ejemplo de una fama llegada tardíamente. Si te parece, pasamos a otro autor, Vale. como puede ser Ernesto Sábato. Pues la primera novela del escritor y ensayista argentino, El túnel, una novela que hoy es casi de culto, también tuvo su particular viacrucis, y en este caso por las editoriales de Buenos Aires. Una tras otra, y mira que habría unas cuantas, fue rechazado. Y finalmente, en el año 1948, la revista Sur accedió a publicarla. Esta novela de Sábato llamó la atención del gran Albert Camus, quien, gracias a sus elogiosas críticas y su asesoramiento, consiguió que la editorial Gallimard la tradujera al francés. Hoy en día, la novela El túnel está traducida a más de 10 idiomas. Con esto no queremos decir que ser rechazado sea garantía de éxito, como hemos comentado antes. Si fuera así, todos desearíamos ver rechazados nuestros trabajos, más mal que bien. Pero esperamos que al menos sirva para que el momento de recibir el no, en el caso de que ese momento llegue, sea menos doloroso. El caso de Sábato es uno de esos casos, porque fíjate, a un hombre que tiene la ilusión de una novela, más una novela tan peculiar por muchas razones, como es El túnel, que uno tras otro en tu ciudad, Buenos Aires, te lo vayan rechazando hasta que acaba publicada en una revista, que no está mal, pero no es lo que tú quieres, y gracias a un escritor de celebridad, pues alcanza el éxito, y bueno, y ya a partir de ahí Sábato pues es el nuestro Sábato que todos conocemos. Pues así es. Además, creo que también es un autor que, haciendo mención, que creo que se nos va a volver costumbre mencionar a Sergio, nuestro, que le gustó mucho que lo dijéramos, alma mater de Radio A Diferida. Sergio Marino Ochoa. Bueno, pues creo que El túnel es uno de sus libros
cabecera, ¿no? De los que le gusta. Y de hecho a ti te regaló el libro El dragón y la princesa. Así es, me lo regaló Ujú. hace unos meses y me hizo mucha ilusión porque aparte de venir de quien venía, pues es uno de esos libritos que se degustan, ¿no? Bueno, pues yo creo que podríamos ir finalizando esta sección, esperando que la hayan disfrutado los escuchantes, como dijiste el otro día, que es una palabra que me fascina. Y continuamos con este programa titulado Escenario de palabras. Eso es. El propósito del arte es quitar el polvo de la rutina de nuestras almas. Qué profundo estás hoy. La frase no es mía, sino de Picasso. Pues venga, Picasso, coge la bayeta y a quitar el polvo de los muebles. En fin, qué prosaica eres. De eso nada. Te recuerdo que el título de esta sección fue idea mía. Venga, dilo, que si no revientas. Ahí voy. Panorama de las artes. Y como bien habéis escuchado, nos encontramos en la sección Panorama de las Artes. En esta sección lo que vamos a recoger es esas disciplinas artísticas que no tienen su sección específica. En Escenario de Palabras, además de literatura, tenemos otra sección exclusivamente para la música, otra para el teatro, y en esta lo que vamos a intentar es recoger todo aquello que engloba pues tanto el cine como la escultura, la pintura, etcétera, en diferentes claves como pueden ser bien de actualidad o simplemente hablar de cuestiones relativas a ella. Y en este primer programa de Panorama de las Artes, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a dar unas pinceladas sobre artes diferentes, como puede ser el cine, puede ser la escultura, o puede ser la pintura. Y vamos a empezar con unas anécdotas, curiosidades sobre procesos creativos, manías, fobias, cosas así, que yo creo que muchas veces, como suele pasar en los recorridos históricos de una ciudad o de un monumento, muchas veces gusta más o importa más los chascarrillos, las anécdotas curiosas de esos artistas o esos lugares que una clase exhaustiva de historia. Entonces vamos a ver si conseguimos por lo menos entretener a nuestros escuchantes y con ellos descubrir esas curiosidades de personajes que han sido famosos o que son famosos todavía y que como todos los humanos pues tienen sus manías. Las anécdotas sobre cómo trabajan cineastas, pintores o escultores famosos nos ofrecen una ventana fascinante a sus procesos creativos, como decía, a sus manías y a su manera de enfrentarse al arte. Aquí vamos a comentar algunas historias y métodos destacados. Y vamos a empezar por un gran cineasta que nos dejó tristemente en el 1999, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, como todos sabemos, director de películas tan emblemáticas como Senderos de Gloria, allá por el 57 con Kirk Douglas de protagonista, como Espartaco, también con Kirk Douglas, además que esta fue su primera película de alto presupuesto, y luego pues Lolita, 2001, una odisea del espacio, perdón, La naranja mecánica, Barry Lyndon, El resplandor o La chaqueta metálica, entre otras cuantas más de este autor. Pues de él se dice que era famoso y muy peculiar por su perfeccionismo. Por ejemplo, durante el rodaje de una de sus películas más conocidas, la del Resplandor, del autor precisamente de uno que acabamos de hablar antes, que es Stephen King, pues era tan perfeccionista que hizo repetir más de 120 veces esa escena donde Shelley Duvall, en la película, la mujer de Jack Nicholson, en ese hotel en las montañas, sube las escaleras con un bate de béisbol para defenderse del estado mental en el que su marido estaba ya sumido. Esto, como no es muy difícil de entender, pues llevó a la pobre Shelley Duvall a un agotamiento emocional, pero el director pensaba y consideraba que esta intensidad sacaría lo mejor de ella.
Además, también solía investigar obsesivamente sobre todos los detalles, incluso el papel, el tapiz de las habitaciones. Creo en su día hoy que esta actriz, que por cierto lo hizo genial en esa película y nos transmite ese miedo que ella sentía, llegó a tener que recurrir al servicio de un psicólogo por el estrés al que fue sometida durante la película, porque también creo que aparte de esta escena, también tuvo que repetir muchas veces la escena en la que Jack Nicholson rompe con un hacha la puerta del baño y ella está escondida detrás de la puerta con un cuchillo. O sea, como vemos, era capaz de llevar a sus actores y actrices a límites insospechados en busca de esa supuesta perfección. En este aspecto de la perfección y de la creatividad, no sé hasta qué punto, como también suele suceder muchas veces, el director fue fiel a la obra de Stephen King, porque el propio Stephen King llegó a decir que la adaptación que hizo Kubrick junto a Diane Johnson de la obra El Resplandor, pues es como un auto muy bello, pero con un motor que no funciona, porque por lo visto la versión que él hizo para el cine Kubrick pues no fue de todo del gusto del autor. Como siempre hemos comentado, ¿verdad? Es muy raro, es más, yo solo recuerdo una película en la que la película sea mejor que el libro, o por lo menos igual, que es Los Puentes de Madison, Ujú. porque en todas las demás versiones cinematográficas que hemos visto de libros, se queda siempre un poco pobre y por una parte es normal, es muy complicado contar en hora y media o en 2 horas una novela, por ejemplo, El Príncipe de las Mareas de 800 y pico páginas. Sí, así es. Esa misma película, El Príncipe de las Mareas, es casi un esbozo de lo que es el libro. Sí, además es algo que creo que hemos comentado y hemos escuchado en otras personas que siempre que lees una novela y después ves una película, que para mí es la forma de hacerlo, es decir, a mí me gusta primero, si la película está basada en una novela, me gusta primero leer el libro y después ver la película. Suele pasar que te encuentras con que parte de ese libro sí que está, o de esa historia está plasmada, pero siempre se quedan cosas en el tintero. Y en algunas ocasiones, como por ejemplo en esta novela que dices tú, El Príncipe de las Mareas, realmente se queda, yo creo que con, vamos a ser generosos, un 35% de la historia del Príncipe de las Mareas, ¿no? Que está de la novela. Y bueno, yo creo que así pasa en general, pero como tú dices, resulta complicado acortar una historia para que no exceda de esa hora o hora y media que puede durar, o incluso dos, ya en el mejor de los casos, una película. Sí, sobre todo también eso depende también de la extensión del libro, ¿no? Antes hablamos de los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison es una novela corta, una historia Ujú. lineal que sucede en 4 días, que en 4 días se pueden contar muchísimas cosas, como ha sucedido en otros títulos, pero esta, al ser una historia corta, pues es mucho más fácil llevarla al cine que una historia como, volvemos al Príncipe de las Mareas o al Resplandor, que es una paginación importante y pasan muchas cosas. Ujú. Y siguiendo con lo bueno de Kubrick, decir que siempre fue un personaje controvertido. Tenía fama de misántropo, de poco empático, de que le importaba poco las relaciones personales, de que era muy distante. Pero luego, uno a uno, las personas más cercanas que le fueron conociendo, como su propia mujer, como directores y directoras de cine, incluso compañeros y actores, decían todo lo contrario. Por ejemplo, que no era machista, lo dijo su propia mujer. Que no era un hombre muy social, pues bueno, era una persona que le gustaba estar con su familia, con sus animales, porque tenía muchos perros y muchos gatos, que le gustaba la vida familiar, que le gustaba el entorno familiar y el círculo estrecho de amigos. Incluso que no era una persona fría y distante, dice también el hecho de que en una película, pues un grupo de conejos murió de forma accidental en el rodaje de la película Nacido para Matar. Y Kubrick pues se lo tomó muy mal, se puso muy mal y durante unos días se canceló el rodaje. Eso lo dijo Matthew Modine, uno de los protagonistas de la película. O sea que, como todos los grandes genios, han tenido sus detractores, sus apologistas, pero luego es la gente que les rodea la que más certeramente puede dar una opinión de la personalidad verdadera de ese personaje. Porque cuántos genios son controvertidos, tienen fama de algo, para bien o para mal, pero luego la realidad es bien distinta. También se han conocido casos de gente que aparentemente es maravillosa y luego en el plano corto es bastante indeseable, ¿verdad?
Pues sí, partiendo de que la naturaleza humana en sí es compleja, bueno, pues son artistas, tienen sus profesiones, como quien diría, como todo, como cualquiera de nosotros, y bueno, pues a pesar de que trasciendan sus obras, pues son personas con sus luces y con sus sombras. Así es, todos tenemos nuestras luces, nuestras sombras, nuestras manías, nuestras fobias, nuestro pasado. Porque como tú dices, somos seres humanos y bien seamos, te iba a decir, escritores, carpinteros, albañiles, cineastas, lo que sea, ministro de Hacienda, todos tenemos un O pasado, panaderos o o fruteros. panaderos, o lo que sea, desde el oficio más humilde al más ostentoso, todos tenemos un pasado y eso nos marca mucho. Y Kubrick pues no iba a ser una excepción. Como tampoco es una excepción nuestro siguiente personaje, que de ese te encargarás tú. De acuerdo, pues en este caso vamos a hablar de la pintora Frida Kahlo. Es un icono de la cultura mexicana, conocida por todos, yo creo. Es raro la persona que no haya oído hablar de Frida. Y podríamos decir que en 1922, algo que yo, por ejemplo, desconocía, inició sus estudios de medicina en la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. De hecho, fue una de las primeras mujeres en estudiar en la Preparatoria Nacional. Aunque, bueno, pues como se vio, el destino tenía otros planes para ella. Esta mujer se vio marcada por una salud pésima, además de, bueno, pues ese accidente que tuvo ya de joven. Y a menudo se dice que pintaba acostada en la cama con un espejo colocado sobre ella para poder observarse mientras creaba sus famosos autorretratos. Frida, además, consideraba la pintura una terapia y gran parte de su obra surge del dolor físico emocional. Curiosamente, yo creo que quizás no todos, pero yo comparto mucho eso de que a veces la creación o el arte nos ayuda personalmente, ¿no? A exteriorizar toda esa emocionalidad que quizás no sabemos expresar de otra manera y se hace a través del arte, ¿verdad? Pues sí, también en poesía sobre todo, que parece que es una de las disciplinas que requieren de más emocionalidad, de más visceralidad, de más interiorismo personal. Como suele decirse, no sé si será verdad o sea mentira, se dice como lo mismo que en las canciones, que se produce más cuando estás en un momento más, digamos, más bajo, más triste, más deprimido, que tienes que encontrar cosas más tristes que alegres, quizá porque la tristeza cala más dentro y más profundamente dentro del alma humana, no lo sé. Bueno, no sé si comparto yo eso, porque también la alegría, otro tipo de emociones, como puede ser el enamoramiento o una perspectiva feliz del futuro, también puede originar muy buenos poemas, ¿no? No, por supuesto que sí, pero yo creo que ahora, hombre, ahora no es el momento de hacerlo, ni ahora ni dentro de 2 horas, ¿no? Pero es una cuestión, es algo que yo siempre he pensado, que si coges de tanto poemas como canciones, la gran mayoría serían de temas, no voy a decir tristes, pero melancólicos, más negativos que positivos, sueños frustrados, amores no conseguidos, recuerdos de algo que ya pasó y que no va a volver. Yo creo que la tristeza mueve más que la alegría. Siguiendo con una opinión personal, puede ser quizá que, pues como en este caso Frida o múltiples artistas, encuentren quizás en esa exteriorización de sus emociones la forma de entender esas nubes, ¿no? que nos sobrevuelan a todos en el día a día. Quizás cuando te encuentras en un estado más plano o más monótono, no sé cómo explicarlo, o más natural, que no tienes esos picos emocionales que son los que pueden llegar a enredarnos, quizá la producción puede ser diferente, quizá haya menos o quizá sientas menos esa necesidad de exteriorizar lo que tienes dentro. Entiendo más Sí, por ahí. sí, yo ahí sí puedo estar de acuerdo porque como se suele decir que, como que la poesía es un arma para descargarte de esa mochila que llevas encima, ¿no? Entonces, cuando estamos viviendo un momento bonito, intenso, pues muchas veces nos limitamos a vivirlo y a disfrutarlo. No nos supone un peso. En cambio, cuando vivimos un momento, digamos, de depresión, de tristeza, de un mal momento, parece que necesitamos
quitarnos de encima. Entonces escribimos una poesía, hacemos una canción o cantamos una canción. Y en el caso de una pintora como Frida, pues lo descargas con el pincel y el lienzo. Digo, es una opinión, ¿eh? Siempre si tomamos la poesía o el arte como una descarga emocional. Bueno, pues ahí no nos vamos a poner de acuerdo él y yo como en muchos otros aspectos, porque bueno, tanto en la poesía como en la música, como en la pintura, yo sigo manteniendo que quizás son más los picos, tanto positivos como negativos, los que te hacen exteriorizarlo, porque creo que personalmente he encontrado muchos artistas, tanto en música como en poesía, en pintura ya no lo sé, no soy tan entendida, que también recogen precisamente por mantenerlo en el tiempo, es una forma de hacer como una especie de instantánea los buenos momentos. Hay poemas de amor que no son de desamor, son de amor puro, esa parte sublime de los sentimientos que se necesita también dejar esa instantánea, esa impronta, ¿no? Que quede ahí en el tiempo y lo recuerden, tanto en música como en poesía. Pero bueno, como veis, o como escucháis más bien, estos debates son estupendos. Quizá nos podríais decir a vosotros qué os parece, si es más la parte negativa la que impulsa la creatividad o son ambos, ¿no? Son esos picos tanto de positividad como de negatividad lo que la impulsa. Pues sí, pero es que yo no digo que no existan momentos positivos que inspiren, al contrario, hay muchos, pero creo que hay muchos más momentos negativos inspiradores de obras. Y me da igual que sea un cuadro, que sea una película, que sea un poema, que sea una novela o una canción. Nada más. Pero como tú decías, esto sería un debate para mantenerlo, pero ya, hombre, con datos. Es decir, vamos a coger, qué sé yo. Seguimos. Sigue con Frida, que vemos que nos vamos Sí. a extender demasiado con este tema. Es que entendemos no, tendemos a enredarnos en cualquier hilo de la madeja que nos presente. Bueno, seguimos. Seguimos hablando de Frida Kahlo. Frida pintó unos 155 cuadros, 55 de los cuales fueron autorretratos. Y ella misma decía, pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola y me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Algo también muy recurrente en los cuadros de Frida eran las mariposas. ¿Y por qué? Pues porque ella decía sentirse frágil como las alas de este animal. En algunas de sus pinturas también aparece su cama y un esqueleto tumbado sobre el dosel. Esto se llegó a interpretar como un elemento añadido que simbolizaba la muerte. Bueno, en esta tendencia de interpretar externamente el porqué de esa creación que hay detrás de lo que un artista expresa, todo el mundo entendía que ese esqueleto que se plasmaba allí era pues un símbolo, ¿no? Y sin embargo, el esqueleto que ella pintaba era real. Se trataba de uno de los muñecos de papel maché que se suelen quemar en la festividad de quema de Judas en Semana Santa. Y ella lo tenía sobre la cama. Y pintando como pintaba, pues era un elemento que aparecía. Sí, o sea que no era una ensoñación, ni era una imaginación, era algo real. Pero también hay que tener ganas de tener, aunque sea un muñeco, de un esqueleto en tu cama, ¿no? Quizás ahí tendría que ver más su parte de exalumna de medicina. Hombre, me imagino que la medicina también tendría pacientes vivos, pero Hombre, sí, pero es muy propio de los que estudian medicina, lo del típico esqueleto y que incluso, bueno, eso igual es que soy muy peliculera y veo muchas películas en las que aparecen los estudiantes de medicina con un esqueleto colgado que le ponen puede ser, gorritos puede y ser. bufandas y Ujú. etcétera, etcétera. Sí, sí, pero bueno, hombre, yo creo que esto es como todo, hay que ponerse en la piel y en la mente de esta persona, como de todas, en ese momento, en su situación personal, en su sociedad, en su forma de pensar, en su rebeldía, en su enfermedad. Y lo mismo que hay gente que duerme con muñecos, que son horribles, lo mismo que hay gente que juega con Madelman con 40 años. Yo conozco algunos. Yo también, Madelmans. Pues esta mujer tenía ese gusto, oye, y es muy respetable. Y encima forma parte de su obra. Pues creo que siguiendo con estas peculiaridades, es tu turno.
Pues sí, y vamos a hablar de una, digamos, cineasta a la que hasta hace poco yo desconocía, Lotte Reiniger, que nació en 1899 y falleció en 1981 y tiene en su carrera el mérito de hacer la primera película de animación de la historia del cine, al menos que se conserva esa película, lo cual es mucho decir en unos tiempos en los que el cine de animación, por suerte, está gozando de un momento bastante exitoso. Nosotros conocemos a un productor del que en su día posiblemente hablaremos, que tiene ya en su currículum 5 Goyas por animación. Y esta mujer, como decía, pues ostenta el honor de haber sido la primera directora en dirigir una película de animación. Esta película es Las aventuras del príncipe Ahmed. Ella, no sé si lo digo bien, se escribe Ahmed. Vamos a decir Ahmed Ahmed. Ahmed para hacerlo más coloquial. Es una película de 1926. 10 años más tarde, en 1936, la revista Sight and Sound le invitó a escribir un artículo en el que detallara cómo hacía la animación de sus películas y también que hablara sobre sus inicios en el cine. Y ella dijo, entre otras muchas cosas, que podía recortar siluetas casi al momento siempre que tuviera a mano un par de tijeras. También que podía pintar y leer y recitar, pero que esas cosas no sorprendían demasiado a nadie, eran cosas que mucha gente hacía. Pero sin embargo, todo el mundo se quedaba boquiabierto con sus recortes, hechos con tijeras, porque por visto eran verdaderas maravillas hechas en un tiempo récord. Las siluetas eran muy alabadas y solía cortar algunas para todos los cumpleaños de su familia. Y ella, muy curiosamente, llegó a decir, ¿me avisó alguien de a dónde me llevaría ese camino? Pues para nada. Pero de hecho le animaron a continuar, porque era una afición pues muy divertida, que le gustaba mucho, pero siempre en el ámbito familiar. También era muy aficionada al teatro y a actuar, pero claro, interpretar obras en un pequeño apartamento era algo complicado, que creaba confusión, y para ella fue un gran alivio y para todos los que la rodeaban, fue un gran alivio cuando usó sus siluetas, que ella misma recortaba como intérpretes, construyendo un pequeño teatro de sombras donde, por ejemplo, representar obras de Shakespeare. En ese momento de su etapa llegó el cine, con todo lo que ello trajo para muchos artistas, no solamente en el arte que ella practicaba. Ella había renunciado a aprender una profesión y ahora tenía un gran deseo, hacer películas fuera como fuera. Esto para ella era un problema, como para otras muchas gentes, pero como ella también dijo, las hadas se compadecieron de mí y me ayudaron. Había por esa época un actor muy famoso y artista y también era productor, que era Paul Wegener. No sé cómo se pronunciará en alemán, pero es Paul Wegener. Mira, uno de los propósitos para este año podría ser aprender idiomas. Vale, pues yo voy a aprender Poco, castellano. poco realizable, pero Pues yo voy a aprender. ese no, el castellano tendrías que perfeccionarle como mucho que hablas muy bien y Vale, ese es muy bien. Por pues ejemplo, perfecto. alemán, italiano, No, a mí me gusta el francés, portugués. portugués. Ujú. Pues mira, me lo voy a apuntar. Ya que otro día hablamos de los propósitos, este va a ser uno de los propósitos que posiblemente queden sin cumplir. En la lista. Queden en la lista. Sí. Pues este hombre, Paul Wegener, o Wegener, como se pronuncie, le vi un día a Reiniger recortando siluetas detrás del escenario en el teatro Max Reinhardt y eso despertó su interés. Le gustaban sus siluetas, pensó que mostraban un curioso sentido del movimiento y de esa forma le introdujo en un grupo de jóvenes artistas que curiosamente habían fundado un estudio de efectos de cine. Y así, de esa manera, pues Lotte empezó a fotografiar sus siluetas, del mismo modo que los dibujos se fotografían para las películas de animación, y tuvo un buen éxito al hacer una película con sus siluetas. La película, pues hoy en día, aunque quizá poca gente la conozca o la recuerde, ya te he dicho que yo la he descubierto no hace mucho, Ujú. figura vamos, con buenos puestos en los rankings de Film Affinity. Por ejemplo, está entre las 6 mejores obras de animación en stop motion. Está entre las 23 mejores películas alemanas de todos los tiempos. Está entre las 35 mejores películas de animación, entre las 46 mejores películas de fantasía,
en las 49 mejores obras de cine mudo de la historia y en las 64 mejores películas de aventuras. Creo que es un bagaje como para presumir y estar muy orgullosa. Sí, pues bueno, yo la desconocía hasta que me hablaste de ella mientras preparábamos el programa. Ujú. Pues para todos aquellos que no la conozcan, que se apunten el nombre: Lotte Reiniger, alemana, directora de la primera película de animación de la historia del cine que al menos se conserve. Y ahora vamos a pasar a otra época y otro personaje y a otra disciplina. Y esta figura se llama, Pues ni más ni menos que Michelangelo Buonarroti, o conocido como Miguel Ángel. el famoso Miguel Ángel, Sí, hombre del Renacimiento. exactamente, íbamos a decir escultor, pero bueno, nació en Caprese, perdón, en marzo de 1475 y era arquitecto, escultor, pintor, renacentista y considerado uno de los más grandes artistas de la historia. En este caso, la peculiaridad de Miguel Ángel, entre otras, era que decía que veía las figuras dentro del bloque de mármol y que su tarea era liberarlas. De hecho, se dice que pasaba semanas, incluso meses, inspeccionando un bloque antes de decidir cómo trabajarlo. Según se cuenta, además, cuando terminó, por ejemplo, el famoso Moisés, exclamó: «¡Habla!», convencido de que la escultura era casi real. Bueno, pues yo diría que lo extraño viendo esa escultura es que no hablara, Sí, por- ciertamente, porque es ciertamente. algo. Sí. Bueno, este ruido que acabamos de oír es una de nuestras gatas que están aquí dando guerra, y en este caso ha sido Basi. Basi, estamos trabajando. Claro, ellas quieren intervenir también, lo que pasa que, bueno, no están también, su lista de propósitos es aprender nuestro idioma, que todavía Bueno, no, ya. como mucho maullan Bueno, o de cantan. momento dicen José, todavía no dicen José Luis, pero José ya lo saben decir. Bueno, pues siguiendo con Miguel Ángel, también decir que, por ejemplo, el David, que es una de las obras más famosas de Miguel Ángel, se terminó en 1504 y fue esculpido en un bloque que otros artistas ya habían desechado. Este bloque medía más de 5 metros de alto y varios escultores ya habían intentado sacar algo de él sin éxito. Por ejemplo, Agostino di Duccio, que tampoco yo lo pronuncio así como Dios me dio a entender, Diduquio. di Duccio, incluso dejó en este artista dejó en el bloque un agujero terrible, ¿no? Quedando la pieza pues prácticamente inutilizada. Pero en 1501 Miguel Ángel decidió ponerse con este bloque. En esa época Miguel Ángel hablamos que tenía 26 años y bueno, pues como era habitual en él, se pasó mucho tiempo mirando el bloque que estaba en el patio del departamento de obras de la catedral, comido por la maleza. Miguel Ángel dio vueltas a su alrededor durante meses y bueno, se dice que el artista ya estaba esculpiendo mientras observaba ese bloque. De hecho, palabras recogidas de Miguel Ángel fueron: «Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad», siguiendo, bueno, pues esa teoría suya de que él veía las figuras dentro del bloque y su tarea era liberarlas, ¿no? A las pocas semanas de comenzar a trabajar en ese bloque, el escultor pidió que levantaran 4 muros alrededor del bloque para poder protegerlo de los curiosos. ¿Por qué? Bueno, pues decían que Miguel Ángel era un tipo que apreciaba el secretismo. No le gustaba nada que le observaran mientras trabajaba y quizá porque los curiosos y los críticos le ponían nervioso o quizá porque quería mantener en secreto su método de tallar. Pues me parece muy, muy bien, porque muchas veces los curiosos te ponen muy nervioso y alguien que por esto era bastante meticuloso, porque hombre, estar pensando en una futura obra, mirando un bloque de mármol durante meses, pues eso da ya idea de lo meticuloso y lo observador que era este hombre del Renacimiento. Bueno, pues creo que ahora volvemos al cine, ¿no? Volvemos al cine con una de las figuras más importantes que ha tenido este arte, que es Alfred Hitchcock. Hablando de Hitchcock, se dice que no improvisaba.
Él declaraba siempre que una vez que está hecho el guión y los storyboards, los storyboards, para que no, quienes no conozcan el mundo del cine, son una especie de tebeitos De cómics. de cómics, con viñetas, sin guión, sin texto, en el que se recogen todos o la mayoría de los movimientos que la cámara tiene que hacer y el tipo de plano que tiene que captar, es decir, medio plano, plano americano, cenital, lo que sea. Pues hasta que esos storyboards junto con el guión no estaban terminados, él seguía trabajando, pero cuando esto estaba ya hecho, decía que el trabajo creativo estaba ya concluido. También era muy reservado y en Psicosis pues mantuvo en secreto la famosa escena de la ducha, incluso para parte del equipo, para generar una especie de sorpresa y que todo quedara envuelto en ese halo tan particular que él sabía crear. Luego hay curiosidades, y es un poco al hilo de lo que también hemos hablado al principio con los autores literarios, de obras que en un principio no gustan y luego pues gustan e incluso llegan a hacerse internacionalmente famosas. Esto sucedió con la película Vértigo, que pasó de ser un fracaso inicial a una película de culto. Es una película del año 1958, un año maravilloso por muchas razones, una de las cuales no voy a desvelar. Es una película que fracasó en taquilla y que la crítica acogió con una cierta distancia, una cierta tibieza. Pues bueno, no está mal, pero no es ninguna maravilla. El propio Hitchcock reconoció que no estaba entre sus películas favoritas, pero hoy, pasados unos cuantos años, unos 66 años, esta película está considerada por una gran parte de la crítica mundial como la mejor película de todos los tiempos. O sea que eso ya son palabras mayores. Ujú. No habla ya de las películas de Hitchcock, sino de todos los tiempos, incluso por encima de la afamada Ciudadano Kane de Orson Welles, que ha sido durante muchas décadas considerada la obra maestra del cine. Luego, otras particularidades son ya más relacionadas con su forma de trabajar in situ. Tú recuerdas la famosa película Los pájaros del año 63. Sí, jolín, como para olvidarla, madre mía. Y yo, que soy, como tú sabes, A mí sí que me generó una psicosis esa sí, película. muy bien llevado, muy bien llevado. Es una película fascinante, pero para mí, que tengo fobia a las plumas, pues siempre me ha resultado muy complicada de ver. Y la he visto por lo menos 3 veces. Fíjate. Pero he sufrido como si yo... Un poco, eso se llama masoquismo. Eso es... sí. Iba a decir tontería, pero sí. Y es que es tan buena que te invita a verla, aunque te lo pases con ese añadido extra De sufrimiento. de sufrimiento, ¿no? Jolín. Y incluso esas escenas, sobre todo en la que los pájaros están con las personas, se ponen en sus hombros y tal, eso es terrible. Y una curiosidad, ¿sabes que las aves que perseguían a Tippi Hedren están siempre encima de su abrigo, están que no se pueden despegar? Ella no las puede espantar. Sí, ¿Sabes por qué? ¿no? Pues porque las patas de esas aves estaban atadas al abrigo de la actriz. Jolín, eso... Hay que ser macabro, ¿eh? Un poco. Hombre, yo hubiera sido incapaz de ser Tippi Madre, Hedren. ni O yo. sea, Y no tengo fobia a las plumas, te voy a decir. sí. Y, por ejemplo, para simular el ataque de las gaviotas a la protagonista, cuando está encerrada en la cabina del teléfono, ¿por qué las aves no se iban a volar? ¿Y por qué estaban tan encima de la cabina? ¿Cómo las convencieron? ¿Qué les dijo Hitchcock a esas aves para convencerlas de que no se separen de la cabina, de la cámara y de todas estas cosas? No lo sé, como mis idiomas son limitados, el pájaro todavía no hablo. Pues pío, pío. Mira, pues Que yo no he sido. lo que les dijo fue, bueno, no sé lo que les diría, pero esas cámaras tenían carne pegada en sus lados y claro, ¡Ah! o en las aves, ¡Qué tramposo! cualquier tipo de pájaro, pues además aves grandes, cuervos, gaviotas, Uy. ese tipo de cosas, ven comida, tú lo sabes bien, como decimos en Lisboa, el miedo, Sí, el, es el verdad. miedo que pasé Madre yo mía. en Con el las Tajo con las gaviotillas. gaviotas y nuestro bocadillo, pues fíjate, unas cámaras grandes de cine como eran antes, forradas de carne, eso era un cebo maravilloso para los pájaros. Ahora, lo bueno de todo esto es que ningún pájaro sufrió daño. Qué bueno. Estuvo todo muy mimado, muy cuidado, hasta el punto de que el rodaje estuvo supervisado por la ASPCA,
que es la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Cosa que me parece muy bien, Pues sí. muy loable, y de verdad que por Hitchcock, en este sentido, me quito el sombrero, porque hay cosas que se saben del mundo del cine en la que no se tiene un excesivo cuidado con los animales. Pues Y eso sí. es algo que hay que defender Encomiable. siempre, Ujú. hasta con el animal más pequeño y más insignificante. Otra curiosidad es la relación que tiene Hitchcock, relación cercana, perdón, lejana, con el famoso James Bond. Tin, tarin, tin, 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 tin. Más bien con su autor, con Ian Fleming. Como podéis ver, Y es es un que, forofo de las películas de James Bond. sí. Y es que la película Con la muerte en los talones, con Cary Grant, que es uno de nuestros autores favoritos, y esa película es una película totalmente recomendable, que es del año 59, pues es una película que entusiasmó a Ian Fleming, el escritor de las novelas de James Bond. Incluso gracias a esa película, Fleming contactó con Hitchcock para proponerle que llevara a la pantalla Casino Royale, que es la primera novela de James Bond, escrita, que no lleva al cine. ¿Y a que no adivinas a quién propuso Fleming como James Bond? ¿A que sí? ¿A quién? ¿A Gary Grant? Bueno, te he dado pistas, si la película de Con la muerte en los talones es de Cary Grant, Pues claro. pues vale, pues sí, se lo propuso. Pero Hitchcock rechazó la propuesta porque estaba preparando el rodaje de Psicosis. Así que el pobre Fleming no alcanzó su propósito. Pero sin embargo, Con la muerte en los talones inspiró el tono, el ritmo, muchos aspectos de la película Agente 007 contra el Doctor No, del año 62. Y fíjate qué curioso hubiera sido, no me lo puedo imaginar, la serie de James Bond dirigida por Alfred Hitchcock, ¿eh? Pues hubiera sido muy diferente a lo que hoy vemos, Posiblemente. a lo que hoy Sí. conocemos, Ujú. porque su forma de dirigir era diferente. Y bueno, colorín colorado, creo que esta sección se ha acabado, ¿no? Pues yo pienso que sí. Esperamos y deseamos que haya sido del interés de los oyentes escuchantes y de las oyentes escuchantes, que haya aportado datos nuevos para quienes no conocían en profundidad profundidad en lo que hemos tocado sobre estos artistas, y que a los que lo conocían nunca viene más recordar cosas. Así es. Y como nuestro objetivo es entreteneros, esperamos haberlo conseguido. Así que, bueno, solamente nos queda para despedir este segundo programa de Escenario de Palabras, repetiros para todos aquellos que queráis participar, comentarnos, puntualizar, sugerir cosas. Bueno, pues ese teléfono de contacto que es el 634-03-7914. Os repito, el 634-03-7914, que estamos a vuestra disposición y deseando compartir todo lo que tengáis a bien O a mal. o a mal compartirnos. Lo dicho, hasta el próximo programa y esperemos que hayáis disfrutado. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante, estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras,
adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa.